la división que se hace de los países de primer, tercer, segundo, de primer mundo y tercer mundo, ¿verdad? Nosotros nos ubicamos en el tercer mundo, ¿verdad? Es decir, unos países que estamos en vías de desarrollo. Entonces, hay que entender entonces qué proyectamos como desarrollo. Y debemos de entender, ¿verdad? Que estos conceptos, ¿verdad? Están pensados, ¿verdad? En alcanzar, ¿no?, esa calidad de vida que se percibe en los países del norte, ¿verdad? En este caso, Estados Unidos, los países europeos. Entonces, toda esa teoría, ¿verdad? Económica va a surgir, ¿verdad? A razón de darle explicación a esa idea de desarrollo, ¿verdad? Entonces, el concepto de desarrollo usted debe tener claro que se relaciona con la pobreza y debemos de, vamos a comprender aquí la importancia del nivel educativo, ¿verdad? El aspecto tecnológico y las manifestaciones sobre la economía de un país, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver que se formulan diversos conceptos, ¿verdad? Y, y vamos a ver que todos van a ir enfrascados dentro de esa idea de comparar, ¿eh?, a los países con desventaja, ¿verdad? A aquellos países que han alcanzado un nivel de vida superior. Diga, Kelly, ha Sí, levantado la mano. disculpe de que están hablando, perdón. Es que estaba estudiando para el examen. Estamos hablando del desarrollo, el subdesarrollo. Bueno, siguiendo con la idea, ¿verdad? Entonces, usted debe de comprender, ¿verdad? Que la idea del desarrollo irá en esa comparativa, ¿verdad? Y nosotros por eso hablamos del desarrollo, ¿eh?, de los países. Si usted escucha, ¿verdad? En los políticos, en los académicos, va a encontrar la palabra desarrollo. Hay que buscar el desarrollo, dicen. Hay que desarrollar la economía, hay que desarrollar la mano de obra, etcétera, ¿eh? Nuestra economía está atrasada, etcétera, ¿eh? Una comparativa, mira, entonces vamos a hablar, ¿verdad? Sobre eso, ¿verdad? Y el subdesarrollo, ¿verdad? Es como el antónimo de ese desarrollo, ¿verdad? Y el subdesarrollo, ¿verdad? Estará referido, ¿verdad? A las carencias de esas cuestiones que nosotros podemos encontrar en el desarrollo. Por ejemplo, el nivel educativo. Cuando un país está subdesarrollado, ¿verdad? Es decir, no tiene o tiene una cantidad importante de analfabetismo, tiene pobreza, tiene marginación, tiene atraso, tiene desnutrición, ausencia de salubridad, desempleo a gran escala, etcétera, etcétera. Por eso es que nuestro país se tipifica como un país subdesarrollado. Y no tenemos nosotros esa capacidad de poder generar nuestros propios ingresos, como tal, ¿eh? Dependemos de otras economías. Por ejemplo, exportamos de dónde las verduras que nosotros consumimos en el mercado, que usted come día a día, ¿de dónde las traen? ¿A dónde compramos las verduras? De Guatemala, de Honduras, ¿eh? ¿De dónde compramos la carne nosotros? De otros países. La tecnología nosotros la producimos, la vienen y la venden acá. Entonces, nosotros estamos enfrascados en esa dinámica de la no producción. Y ese es un aspecto importante para entender lo que es un subdesarrollo, ¿verdad? Y por eso es un aspecto sistemático, ¿verdad? Y entonces las causas para que haya subdesarrollo es el bajo nivel industrial, una escasez de capital, una concentración de poder, el intercambio es desigual, el rápido crecimiento demográfico, la herencia del colonialismo, ¿sí?, que son aspectos importantes. ¿Por qué? Vamos a ver en primero la falta de industrialización. En nuestro país, nosotros producimos maquinaria,
Los tractores, los carros que nosotros utilizamos, ¿dónde los producen? ¿Dónde producen los teléfonos? ¿Dónde producen los televisores? ¿Dónde producen las computadoras que nosotros utilizamos? No las producimos acá, ¿verdad? Y si se nos arruina, hay que mandar a pedir un repuesto y a otro país. Entonces, mire, no tenemos industrialización. La industrialización está lejos del Salvador. Si nosotros queremos hacer, y ahí está la idea de la robótica, ¿verdad? Muy buena la iniciativa, pero nosotros producimos robots. Nosotros tenemos la capacidad de producir robots, estimados. Aunque querramos, ¿verdad? Mire, no los producimos, no tenemos esos materiales. Entonces, esa es parte del subdesarrollo como país. No producimos. ¿Dónde se producen los carros? Alemania, Estados Unidos, Corea, Japón, los teléfonos China, etcétera. Carencia de industrialización, ¿verdad? Además, el intercambio es desigual. ¿Por qué? ¿Por qué es desigual el intercambio? Porque nosotros no podemos competir contra una empresa estadounidense, no podemos competir con una empresa alemana. El mercado es enorme. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que la gasolina fuera barata acá, ¿verdad? Como lo es en otros países. Pero nosotros tenemos gasolina, ¿eh? No producimos, no tenemos dinero. ¿Sí? Entonces, nosotros compramos, no produciendo. Es decir, nosotros somos un consumidor final, es decir, que no producimos, es desigual nuestra producción. Por eso somos un país desarrollado, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Apaguen el micrófono, dice. ¿Qué sucedió? Bueno, y seguimos. El crecimiento, rápido crecimiento demográfico. Nuestros países de América Latina, ¿cuánta es la densidad demográfica que tenemos? Nuestro país es tan pequeño y tiene ¿cuánto? ¿Cuántos habitantes tenemos en nuestro país? Como 6, 7 millones. ¿Y cuánto es nuestro espacio territorial? 21.000 kilómetros. Y otros países tienen mayor extensión territorial y menos población. Entonces, este también es producto de ¿qué? Del subdesarrollo. ¿Por qué? Es lo mismo alimentar a una persona que alimentar a 10. Es lo mismo tener un hijo que tener 3. Aparece ahí las desigualdades, mire, y aparece ahí la densidad demográfica como un factor de la pobreza. Porque entre más gente es, más recursos necesitamos. Y si nosotros no producimos, ¿qué sucede? Nosotros nos volvemos ¿qué? Factor de un aspecto de la pobreza, porque no tenemos para cubrir esas necesidades. Ahora vamos con la herencia del colonialismo. Nosotros somos colonias europeas. Nuestra descendencia es el colonialismo. ¿Y por qué el colonialismo es importante? ¿Qué nos enseñaron los españoles cuando vinieron a América? Los que vinieron aquí a América, ¿verdad? Que construyeron esta nación, estas naciones, los que construyeron, ¿verdad? Estos territorios, ¿verdad? ¿Eh? Fueron los hidalgos, es decir, los que pertenecían a la nobleza, pero eran relegados de la corona española. Vivieron pensando o queriendo ser reconocidos como nobles en España. Y por eso usted va a ver y va a encontrar las características de toda América Latina que buscan sobresalir. Todos los gobernantes buscan que los reconozcan.
Porque el que vino aquí, el criollo, ¿verdad? El que se instaló acá, ¿verdad? Vivió con esa desidia, vivió con esa eh, cuestión, esperando que la corona española reconociera el poder que ellos tenían acá, que los reconociera como parte de la corona, y la corona nunca los reconoció. Y por eso los que estuvieron aquí, ¿qué es lo que hicieron? Se convirtieron en ladrones, se convirtieron en traficantes, se convirtieron en explotadores, quisieron sobrepasar las leyes, y por eso la gente aquí en América Latina casi no le hace caso a las leyes, ¿eh? Porque creen que tienen el poder ellos de estar sobre las leyes, ¿eh? Por eso en nuestras naciones no hay un Estado de derecho, porque somos una herencia colonial, y muchos de los gobernantes quieren ser ¿eh? Esos reyes. Hay una idea muy difundida sobre los dictadores en América Latina. Dictadores, pero con idea a qué? A reyes. Porque en la mentalidad de los que heredaron estas tierras, ¿verdad? Quisieron ser como los reyes españoles, ¿verdad? Y por eso ellos, muchos de los que son gobernantes, ¿verdad? Lo primero que hacen es entregar la nación a los que les den dinero, ¿verdad? Las privatizaciones, ¿verdad? Las famosas privatizaciones. Ah, una empresa viene a invertir, no le cobremos dinero, ¿verdad? Porque nos va a dar dinero a nosotros. ¿Se benefician quiénes? Los gobernantes de turno, ¿verdad? Y la gente en la misma pobreza. Entonces, es una herencia, ¿eh? Colonial, ¿verdad? Y por eso todo el que aspira al poder, ¿verdad? Anda en esa lógica, ¿verdad? Entonces, las empresas transnacionales vienen y se instalan en estos países sin mayor dificultad. ¿Por qué? Porque la gente acá, ¿verdad? Aparece el malinchismo. Entrega fácilmente sus tierras a quién? A quien le presente el poder, ¿verdad? Entonces, por eso es que la riqueza no se queda en los países. ¿A dónde se va? A las transnacionales. El dinero se va fuera de este país, ¿verdad? Se va. Y por eso podemos mencionar las grandes empresas, ¿verdad? La Coca-Cola, las grandes industrias petroleras, ¿verdad? Los grandes bancos a nivel internacional. Esos son dineros que se van fuera de el país. Y si usted se fija, ¿verdad? ¿Cuáles son los países, los productos que nosotros producimos a nivel de nación? Vaya al súper y vea los productos que se, que se realizan acá como empresas nacionales. La mayoría de los productos que nosotros consumimos son de industrias internacionales. Y si tienen la etiqueta de hecho en El Salvador es porque aquí hay una eh, sucursal de ella. Complicado es, ¿verdad? El gran poder de las transnacionales. Entonces, ¿cómo se supera el subdesarrollo, verdad? Algunas vías de solución. Algunos proponen, en primer lugar, la condonación de la deuda externa. Usted sabe que los países están endeudados, ¿verdad? Con las grandes empresas o los grandes conglomerados financieros que existen, ¿eh? El Banco Mundial, el FMI, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? O las grandes naciones internacionales. Y por eso el anuncio del presidente de la República ha dejado en qué pensarlo a uno, ¿verdad? Es decir, ¿cómo que hoy no van a necesitar préstamos para cubrir el presupuesto nacional? ¿Qué implicación tendrá eso para el país? Ya lo vamos a ver cuando lo anuncie el 30 de septiembre, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿eh? Una de las recomendaciones para salir a los países del subdesarrollo es que los países desarrollados y las grandes empresas transnacionales, los grandes conglomerados económicos, perdonen la deuda a estos países, ¿eh? Porque nuestros países en América Latina están endeudados hasta la cabeza, por decir algo. Entonces, lo que podrían invertir los países en su nación tienen que pagarlo a empresas o a entidades transnacionales, Por eso es lo que piden y lo que algunos, ¿verdad?
solicitan es el pago de la deuda, la condonación de la deuda externa de un país para salir del subdesarrollo. Y la otra es la conformación, ¿verdad? ¿Y ese dinero en qué se invierte? Es el dinero que el Estado presenta en el presupuesto general de la nación. Ese dinero que usted paga, ¿verdad? Con sus impuestos, que todos pagamos con nuestros impuestos, es el dinero que se invierte en la nación. ¿Eh? Pero no se invierte en la nación, ¿por qué? Porque se tiene que pagar la deuda que otros gobernantes, que los gobernantes actuales, que los anteriores, hacen con grandes entidades financieras, ¿verdad? Entonces, si pongamos, ¿verdad? Usted quiere, por un ejemplo, ¿verdad? Usted está en su casa y dice, bueno, yo voy a comprar mi casa y me voy a endeudar con $30,000. Usted se muere y no lo termina de pagar. Viene su hijo, ¿verdad? Y dice, bueno, voy a pagar lo que le faltó a mi papá, $10,000. Pero necesito comprar otras cosas. Voy a prestar no 30,000, sino 50,000. Empieza a endeudarme. Usted y ese se endeuda, usted no termina de pagar, viene su hijo, etcétera. Y así se empieza, y la deuda empieza a crecer. ¿Eh? Porque nunca visualizaron, ¿verdad? Que no podían cancelar lo que prestaban. Es una cadena. Una cadenita que afecta. Lo que el presidente actual ha hecho, ¿verdad? Es consecuencia de la necesidad de prestar por lo que prestaron anteriormente, pero indistintamente también se está endeudando. ¿Cuánta deuda tiene nuestro país? Es una deuda enorme. Por eso es que los países, ¿verdad? Solicitan, ¿verdad? En vías de desarrollo, que se perdone la deuda de estos países para que ese dinero en el entender y en lo ideal, ¿verdad? Se invierta en la nación. Claro, ¿verdad? Ahí cambia, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Y tantos gobiernos corruptos, ¿verdad? Y no vamos a defender a ningún político. Yo soy de la idea de que no hay que meter las manos por ningún político, ¿verdad? ¿Cuántos dinero se están robando, verdad? Y que deberíamos de tener invertido en qué? En salud, en educación, en deporte, en las alcaldías, ¿verdad? Etcétera. El dinero público para eso, ¿verdad? Entonces, dicen los especialistas, ¿verdad? Que si ese dinero de la deuda se dejara de pagar a las entidades financieras, serviría para invertirlo en la población y eso elevaría la calidad de vida de las personas. ¿Cuánto tardará en pagar la deuda? Dicen. La deuda externa está proyectada en que lo van a pagar o terminar de pagar con impuestos los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Eh, Es grande, ¿verdad? No tengo el dato exacto, ¿verdad? Pero es bastante alta, ¿verdad? Entonces, eh, es una necesidad imperiosa, ¿verdad? Por eso estamos como estamos, ¿verdad? Y por eso no salimos del subdesarrollo, ¿verdad? Además, se escribe también la conformación de un nuevo orden mundial, ¿verdad? Es decir, un nuevo orden que no esté, ¿verdad? Como gobernado por los Estados Unidos, los países europeos que han endeudado y han robado a las naciones, sino que se conforme un nuevo orden a partir de nuevos países, el BRICS, las famosas economías emergentes, ¿verdad? Hoy Rusia está iniciando otro nuevo orden mundial, ¿verdad? China, otra potencia que aparece, ¿verdad? Claro, no quiere decir que sean más humanos, lo que sucede es que están cambiando de actor, ¿verdad? Y aquí se necesita que uno sea más humano que el otro, ¿verdad? Aunque en esencia, ¿verdad? Muchos de ellos son lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que se pide es un nuevo orden, ¿verdad? Económico mundial. Además, la integración económica y política de los países subdesarrollados, ¿verdad? Tratados de libre comercio entre las naciones subdesarrolladas, es decir, que no nos cobremos entre pobres, ¿verdad? Es decir, que nosotros en nuestros países, ¿verdad? Comercialicemos libremente. Guatemala con El Salvador, ¿verdad? Honduras, El Salvador, el famoso
Tratado de Libre Comercio en Centroamérica, ¿verdad? Es parte de esa lógica, ¿verdad? De que los países subdesarrollados se ayuden lo uno con el otro, ¿verdad? Y la sustitución del modelo neoliberal por otros métodos alternativos, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que es las consideraciones sobre el subdesarrollo, estimado. ¿Ya leyeron ese artículo ustedes? ¿Ya han leído sobre eso? ¿Ya han leído? ¿Me escuchan? Los neoliberales, recuérdense que eran estos, ¿verdad? La política económica que surge allá en los 80, ¿verdad? 90 y que se construye a partir de las ideas de la escuela de Chicago, ¿verdad? Con Friedman, ¿verdad? Y donde presentan, ¿verdad? Un reajuste de las ideas liberales, ¿verdad? Donde el Estado no intervenga como tal en los asuntos del Estado y se le dé libertad extensa al mercado para que fluya y dirija la economía. Por ejemplo, las privatizaciones, políticas neoliberales, lo que vimos que hacían los presidentes en un inicio de arena, ¿verdad? Y lo que se sigue replicando hasta el gobierno actual, ¿verdad? Una política neoliberal, recortar el gasto público, es decir, dejar de invertir el gasto público en la gente, ¿verdad? Es decir, hay que quitar los subsidios, hay que quitar la gente, hay que quitar o hay que dejar de invertir en ciertas áreas, ¿verdad? Entonces, todo eso es una política neoliberal, ¿verdad? Y una política neoliberal lleva hasta las privatizaciones. La privatización del agua, la privatización de la luz, la privatización de la educación, la privatización de la salud. ¿Qué costo tendría para nosotros la privatización de todos esos recursos? Pues ahí está, ¿verdad? Para que ustedes lo analicen. Entonces, ahora vamos a ver el conflicto político militar y los acuerdos de paz en El Salvador, que ya habíamos hablado la vez pasada, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, nosotros debemos de entender esta... Diga, Kelly. Profesor, entiendo el conflicto armado fue la guerrilla contra, no mal me equivoco, contra el gobierno de ese tiempo que era el FMLN. Ya vamos a ver eso, ¿verdad? Para que no se confunda, ¿verdad? El, vamos a ver, ¿verdad? Que la guerra, ¿verdad? Tiene sus condicionantes en el contexto sociopolítico que vivía El Salvador. Y El Salvador vivía en un contexto de las dictaduras militares que se van a formar allá desde 1931 cuando llega Maximiliano Hernández Martínez al poder, ¿verdad? Y que dura eh, un periodo de tiempo bastante largo, ¿verdad? 14 años, ¿verdad? 14, 13 años, ¿verdad? En el poder, ¿verdad? El famoso Martinato, ¿verdad? Hernández Martínez, que cae allá con la huelga de brazos caídos de 1944. Y así le van a ir sucediendo militares en el poder. ¿Qué es lo que sucede? Que todo ese periodo, ¿verdad? Como lo que hemos hablado en la clase anterior, ¿se recuerdan que hicimos el periodo de la industrialización, ¿verdad? Lo que habían hecho los presidentes. Entonces, llegamos a 1970 y esa década es la década conocida como la década de la preguerra. ¿Y por qué es la década de la preguerra? Porque en esa década empiezan a aparecer los grupos guerrilleros que se van a radicalizar y van a utilizar el método de las armas para conquistar el poder. Porque los gobiernos militares
se habían afianzado en el poder y no permitían que otras fuerzas políticas accedieran al poder. Es decir, hacían elecciones, pero eran elecciones fraudulentas. Ya se sabía quién iba a ganar. Es decir, la gente solo iba a votar y aunque votara en contra, el ganador iba a ser el que los militares decidieran. Y así cometieron varios fraudes electorales en 1972, cometen el famoso fraude, ¿verdad? De 1972. Y por eso es que se forman los grupos guerrilleros, se forman las fuerzas populares de liberación nacional, las FPL. Entonces, y empieza una pugna, una lucha, ¿verdad? Primero aparecen los primeros grupos guerrilleros, como pequeños grupos paramilitares que accionaban, ¿verdad? ¿Eh? A, en contra de los gobiernos militares. Y esos gobiernos militares utilizaban, ¿verdad? Eh, a los famosos escuadrones de la muerte. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Los famosos escuadrones de la muerte aparecen, ¿verdad? Como un mecanismo para dominar y para controlar a los individuos. Antes, nosotros, supongamos que estamos en esa época, no en la época actual que la gente dice que estamos en una dictadura. Yo tengo mis serias eh, reservas, ¿verdad? Cuando la gente dice que estamos en una dictadura actual, no, no hay una dictadura. La dictadura del 70, ¿verdad? En la guerra, ¿verdad? Los cuerpos militares, ¿qué es lo que hacían? Si usted era de la Universidad del Salvador, si usted hablaba o decía que creía en la revolución, que era lucha armada, hoy usted podía andar caminando y en la noche le iban a traer personas encapuchadas, lo sacaban a golpes y en la mañana aparecía usted muerto. Esa era la represión que existía. La Iglesia Católica fue una institución perseguida por sus ideas revolucionarias en esa época. Y por eso aparece y llegan las iglesias evangélicas, ¿verdad? Como una respuesta de los Estados Unidos. Si usted se fija, las grandes iglesias evangélicas provienen de los países desarrollados y llegan a América Latina como una respuesta a la lucha que estaba llevando la Iglesia Católica con esa famosa política de la idea de la, eh, la liberación, ¿verdad? Entonces aparecen personajes importantes, Monseñor Romero, que van con esa idea, ¿verdad? Donde la iglesia ya no se mira como una justificante de el poder de las personas, de los gobernantes, sino que se vuelve como una cuna de conciencia, es decir, el buen cristiano, ¿por qué no se debe de meter en política? Si es un buen cristiano, quiere decir que va a hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, en la Iglesia Católica empieza a cuestionar, ¿verdad? El cristiano, el buen cristiano debe de conocer la política, debe de meterse a la política. Y claro, los grupos gobernantes, ¿qué es lo que hacían? Esa es una amenaza, ¿verdad? Que alguien empiece a cuestionar el poder. Vea el ejemplo actual, para hacer una comparativa. Si usted critica al gobierno actual o empieza a cuestionar algo que el gobierno actual está haciendo, ¿qué es lo que le dicen los gobernantes de turno? Que usted es una persona que no confía, que usted es un traidor, etcétera. Imagínense esa pequeña contradicción que hay en estos gobernantes del turno, y ya no se diga en los que estaban en la época militar, que no les gustaba que efectivamente usted les dijera algo. Por eso mataron a estudiantes universitarios, profesores universitarios, obreros, campesinos, todos con una misma condición, organizados, luchando por cambiar la realidad de un país. Entonces, la década del 70 se vuelve importante porque se conforman todos estos grupos. Usted ha leído el famoso libro de Un día en la vida. ¿Quién ha leído Un día en la vida? ¿Quién ha leído Un día en la vida?
¿Están ahí, espíritus del más allá? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Bien, mire, no lo han leído. Bueno, no importa, mire, lean el día en la vida, es una obra. Malno Argueta. A veces sale esa pregunta en el examen de nuevo ingreso. Un día en la vida, léalo. Y va a entender cómo una campesina empieza a despertar su idea de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es cuando usted empieza a cuestionar, ¿verdad?, su realidad. Pongamos el ejemplo ahorita, ¿verdad? Si nosotros hemos logrado despertar la conciencia, ¿por qué va a estudiar usted? ¿Por qué va a estudiar usted? ¿Por qué no le gusta a las personas que los individuos estudian? ¿A quién le conviene que los estudiantes o las personas sean ignorantes? ¿Por qué si nosotros cuestionamos algo, se nos dice que somos revoltosos, somos conflictivos, etcétera? ¿Por qué nosotros cuestionamos que solo la mujer haga ciertas actividades y el hombre se dedique a ciertas actividades, cuando nosotros podemos hacer ambas? La conciencia es el despertar y el cuestionar de la realidad para encontrar respuestas. Entonces la gente, el campesina empezaba a cuestionar eso, empezaba a cuestionar y se preguntaba, ¿por qué nosotros debemos de bajar la cabeza al terrateniente que nos domina, que nos explota? ¿Por qué tenemos que aguantar nosotros un salario de hambre? En la finca les pagaban una miseria. ¿Y por qué nosotros no podemos cuestionar eso? ¿Por qué se nos enseña que Dios, que por que somos hijos de Dios, no podemos meternos en política y cambiar nuestra realidad? Pero sí lo puede hacer aquel que es rico, aquel que tiene poder. Importante es la conciencia, empiezan a cuestionar. ¿Por qué vamos a elecciones y votamos por ciertas personas que nosotros conocemos, que nos van a ayudar y los resultados le dan el gane a los militares? ¿Por qué nuestras personas están muriendo o mueren nuestros jóvenes universitarios por el simple hecho de estar pensando? Todas esas ideas confluyen. Y usted va a escuchar que hay personas que dicen, no te metas en política, o no te vayas a la nacional porque ahí solo gente revoltosa, tirapi. Es una punta cambiar. Y muchos entendieron, ¿verdad? Y por eso se unieron a la lucha armada, ¿verdad? Aquí no vamos a cambiar nada si no tomamos las armas. Aparecen los grupos guerrilleros, aparecen los grupos de los movimientos sociales, los partidos de izquierda, aparecen los grupos de izquierda, ¿verdad? Los grupos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Etcétera, que empiezan a exigir, ¿verdad? Que la realidad del país cambie. Por eso 1972 es importantísimo, ¿verdad? En 1905 muere marcha, ¿verdad? Y son asesinados, ¿verdad? Allá por la 25, por el, por el seguro. Les pasan las tanquetas encima, pero inmediatamente después de haber pasado eso, llegan y limpian
¿verdad? Y aquí no ha pasado nada. 1975 empiezan a matar en otros lados, ¿verdad? A sacerdotes, catequistas, campesinos, servidores de la palabra, etcétera. Empiezan a aparecer muertos, matan a sacerdotes, ¿verdad? Rutilio Grande, etcétera. Y en 1980, ¿verdad? Matan a uno de los grandes, ¿verdad? De la historia salvadoreña, como es Monseñor Romero, ¿verdad? Y es independientemente de si es católico o no es católico usted, pero matan a uno de los líderes que estaba encabezando un reclamo social. La gente se identificaba con Monseñor Romero porque era el único que podía hablar en público y decir lo que estaba sucediendo en la realidad salvadoreña. ¿Qué pasa cuando matan a Monseñor Romero? Y por eso es clave para entender el inicio de la guerra en El Salvador. Ya se había dado una ofensiva, ¿verdad? En enero. Lo del batallón, ¿verdad? El batallón atracado, ¿verdad? El mozote. Sí, hay muchos aspectos que de la guerra, ¿verdad? Que no terminaríamos de hablar acá. Pero mire lo que pasa con Monseñor Romero. Hay un quiebre. La gente que esperaba y consideraba que el país iba a cambiar por la vía política, se enfrenta y se da con los dientes. ¿Qué sucede? Callaron a Monseñor Romero, mataron al arzobispo, no cualquier sacerdote, no cualquier catequista, mataron a quién, al máximo jerarca de la Iglesia Católica. No tenemos con nuestras manos. Y por eso la muerte de Monseñor Romero significó un acto crucial para el cambio en el país. Les voy a poner solo un pequeño extracto del asesinato de Monseñor Romero para que entiendan que hasta en la muerte de él, ¿verdad? Significó un cambio importantísimo para el país. Me dicen si lo miran. Lo miran, lo No, escuchan. licenciado. Miren aquí, ahí lo voy a poner, solo media. Coincidió con el funeral de Monseñor Oscar Arnulfo Romero coincidió con el Domingo de Ramos. El féretro del mártir ingresó a Catedral Metropolitana en una procesión procedente de la Basílica del Sagrado Corazón, donde él oficiaba misa los domingos. Se dice que más de 60,000 personas le acompañaban. La cantidad de gente saturaba la Plaza Gerardo Barrios y los alrededores de la iglesia. La misa comenzó a las 11 de la mañana con 2 minutos. Líderes de la iglesia custodiaron el cuerpo de Romero frente al altar. A 45 minutos de la ceremonia, por finalizar la homilía a cargo del mexicano Monseñor Ernesto Ahumada, nadie sabe con certeza lo que ocurrió. Se habla de una provocación de la extrema derecha, y es que en ese momento llegaba también una manifestación de personas de izquierda. Se escucharon detonaciones, bombas y balas, que generaron el pánico colectivo. Entre los presentes, cientos de elementos armados de la guerrilla. La gente corría dejando sus pertenencias en el asfalto e intentando entrar a la iglesia. Por varios minutos, la situación parecía incontrolable. Muchas personas trataban de resguardarse de los disparos. De acuerdo a datos históricos, más de la mitad de los presentes eran mujeres y niños. Cuando las ambulancias comenzaron a llegar a la zona evacuando a los presentes, todo era confuso, porque no se veía a nadie con uniformes militares en las cercanías.
al menos 40 personas murieron y más de 200 resultaron heridas. Irónicamente, la mayoría de ellos no presentaban disparos, sino que fueron víctimas de asfixia o fueron aplastados por la multitud. Tarde, el gobierno emitió un comunicado en el que responsabilizaba a la Coordinadora Revolucionaria de Masas por los incidentes ocurridos frente a Catedral y anunció oficialmente la salida del ejército a las... Como para Noticiero Hechos, Crisia Resino. Solo para que vean un pequeño extracto de lo que sucedió. ¿Por qué generar ese caos? Y la medida de sacar a los militares. Pregunta, ¿verdad? Que no estamos aquí para contestar, pero que le van a llevar a usted a entender la magnitud de lo que sucedió en la guerra, ¿verdad? La guerra estuvo marcada por mucho dolor. La guerra fue una situación en la que murió mucha gente. Son cosas que nadie quiere volver a vivir. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Porque la guerra es un tema muy importante para la historia salvadoreña. Nosotros somos hijos y herederos de la guerra en El Salvador. Y así sucedieron muchas cosas en la guerra de El Salvador. Y se dieron, ¿verdad? Hasta el asesinato de los jesuitas en 1989, en la ofensiva, durante la ofensiva final, ¿verdad? De 1989. ¿Quiénes han escuchado eso? ¿Quiénes han escuchado sobre eso? ¿Quiénes? Cristian, muy bien. Mire. Ahí, si usted, ¿verdad? Will, los jesuitas fueron asesinados. Y los jesuitas después de Monseñor Romero se quedan, ¿verdad? Cuestionando, ¿verdad? La guerra, ¿verdad? Intensificando sus ideas con el fin de acabar con la guerra. Y cuando matan a los jesuitas, les dan a todos un disparo en la sien, es decir, en la cabeza. ¿Qué significó eso? ¿O qué significaba el disparo en la cabeza, en la frente? ¿Qué creen ustedes que significaba? Los escucho. ¿Qué creen que significaba un disparo en la cabeza para los jesuitas? Una muerte rápida y como una forma de humillación, así lo veo yo, no sé. Ajá, Podría está decir. bien. Ajá, ¿qué más? Un acto de humillación, dice. Ustedes deben de darse cuenta que aquella persona que piensa es una persona peligrosa para cualquiera que esté en el poder. Si usted piensa, si usted cuestiona, usted será visto de mala forma por aquellas personas que tienen algún poder. Entonces, el mensaje de la muerte de los jesuitas y el disparo a la cabeza era eso. Murieron ¿por qué? Por lo que pensaban y por lo que decían. El conocimiento es poder. El conocimiento le permite a usted levantar la cabeza. El conocimiento para los que no tenemos recursos, para los que nos ha tocado duro en la vida, es el arma más poderosa que tenemos, la educación. La educación es fundamental. Entonces, por eso el disparo a ellos fue en la sien, para decirles, ¿verdad? Los que pensaban igual a ellos van a morir. Y aún hoy en día, ¿verdad? Las academias, las personas que piensan, las universidades, son perseguidas porque el pensamiento es peligroso.
Si usted cree todo lo que le dicen, está mal. Si usted no cuestiona lo que le dicen, usted está mal. Lo que nosotros necesitamos son personas que piensen. Si usted está esperanzado a que lo que le damos aquí en el curso es exactamente lo que le va a aparecer en el examen de nuevo ingreso, usted está mal. Porque lo que usted debe de hacer es empezar a pensar por usted mismo, ¿no? Es decir, el examen, ¿quién lo va a ir a hacer? ¿Lo va a ir a hacer mi persona? ¿Lo va a ir a hacer su compañero? ¿Sí o no? No, lo va a hacer usted. Y les hago esta pregunta y contésteme sincero. ¿Quiénes de ustedes están viendo temas que les han dado? ¿Quiénes de ustedes? Por voluntad propia. Porque usted quiere entrar a la Universidad de El Salvador y usted dice, voy a estudiar todos los días para entrar a esa universidad en la primera. ¿Quién de ustedes lo está haciendo? Michelle, ¿eh? Muy bien. Mauricio, Fabi, Jen. Me encanta que esté haciéndolo usted por su propia cuenta. Me encanta eso. Es, ¿cómo se llama? Gratificante. Si usted ahorita no lo ha hecho, ¿cuántos días tiene para el examen de nuevo ingreso? ¿Cuántos días? ¿Cuándo es el examen de nuevo ingreso? ¿Cuándo es el examen de nuevo ingreso? En octubre. 5 y 6 de octubre. 5 y 6 de octubre. Perfecto. Entonces, usted ese 5 y 6 de octubre, ¿cómo va a ir, estimado estudiante? Preparado y listo, ¿no? Porque no fue lo que me dieron los estudiantes, no fue lo que me dieron los licenciados, fue lo que me enseñaron a que yo debería de hacer, estudiar por mi propia cuenta, ¿eh? Y aprender a buscar. El conocimiento solo se alcanza si uno lo busca, ¿eh? Oh, excelente, me agrada eso que usted. Yo lo único que yo le estoy haciendo es que entienda, ¿eh? Que entienda todo esto. Cómo entender la dinámica de los tiempos. Acá es esto. La guerra es importantísima. Y las fechas están ahí, pero usted debe de entender el contexto, porque así usted se va a ubicar. En muchas de las preguntas en el aspecto social se requiere más de qué? De contextualizar el momento para encontrar la respuesta. En matemática, en física, ¿qué es lo que usted requiere? Practicar los ejercicios, ¿sí o no? Hoy en internet hay infinidad de guías de los exámenes anteriores, de las PAES, de los exámenes anteriores de nuevo ingreso. Hágala, contéstela, revísela, y usted va a encontrar allí una infinidad de cosas que usted después le va a dar risa y va a decir, ay, el examen de nuevo ingreso, yo voy a ir bien preparado. Todavía tiene tiempo. Todavía tiene. ¿Cuántos días si no ha estudiado? 10 días. ¿Usted puede hacerlo? Lo puede hacer. Y yo espero que usted lo haga. Entonces, mire, la guerra tiene esa condicionante. Y le voy a poner como dice, también me gusta toda la historia de la Segunda Guerra Mundial y descubrí que también El Salvador participó. Ah, mire, excelente. El Salvador participó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién estaba de gobernante en esa época? Maximiliano. Maximiliano Hernández. El Führer le mandó una carta. Era Maximiliano Hernández Martínez, ¿era qué? ¿Un fiel seguidor de qué? Las ideas nazis, mira, parece. Mire, qué bueno, me alegra. Mire. Eso es lo que nosotros descubrimos. Mire.
Y por eso en la realidad actual del país muchas cosas no nos sorprenden. Hay gente que dice que quien no conoce la historia está destinado a repetirla. Yo soy de la idea también, y eso es válido, pero también estoy con la idea también de que quien no conoce la historia se sorprende. Los que conocemos la historia no nos sorprendemos de lo que pasa en la actualidad. Eso ha pasado, ¿no?, en otros periodos, ¿verdad? Y seguirá pasando como una dinámica, un ciclo. La historia es así, miren. Les voy a poner la parte en cómo encuentran a los jesuitas para que entiendan esta parte, ¿no? Me dicen si la escuchan. ¿Les sale? Me dicen si escuchan. Jesuitas, que luego fueron asesinados muchos años después. La muerte de los jesuitas. Gente amiga, gente que presentaba en ese momento una solución política negociada dentro del país. Gente buena, con buenas intenciones, y de repente estaban muertos. Pues nosotros salíamos de un combate en una zona que se llama Mexicanos. Habíamos entrado a las 5 de la mañana, yo salgo a las 11, había dejado la radio en el carro y cuando abro la puerta del carro escucho que la radio está sonando y es Guillermo que me llama. Guillermo está en otro lado, en otro assignment. Me dice, han matado a los jesuitas. Vente a la universidad. Y estábamos con un grupo de gente de prensa y todo el mundo estaba llorando. A veces yo temía que después de ver tanta guerra, después de ver tanto muerto, después de escuchar tanta metralla, tal vez esto se convertiría en rutina. Nunca fue así. En muchas ocasiones yo sentí miedo en El Salvador, miedo de que iba a perder la vida, de que iba a ser herido, pero en una ocasión sentí un miedo que es mucho peor ahí, el miedo de perder parte de mi humanidad. Eso te endurece y en cierta forma me preocupa que a pasar de los años uno ve eso y que uno se siente afectado. Y eso no me gusta, ¿no? Incluso muchas veces cuando hablo sobre ese suceso, hay gente que me rodea aquí quizás en los Estados Unidos cuando está de regreso y dice, pero tú hablas de eso de una forma tan, sin nada, ninguna sensibilidad, como que si fuera cualquier cosa, ¿no? Y eso no me gusta sentir eso, que la gente piense eso. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Espíritus del más allá, ¿están ahí? Bien, miren, estos temas son para hacernos más humanos. Ustedes van para el área de la salud y siempre los voy a mirar, los del área de la salud, porque tienen en sus manos la salud de un pueblo, ¿no?, empobrecido, ¿no? Y pues ustedes, ¿verdad? Tienen una realidad y una gran labor por delante, ¿verdad? Y solo van a lograr hacerlo si ustedes se dedican a ser los mejores, ¿eh? Y no como una condicionante de querer superar a otros, sino que en la medida que usted entienda, ¿verdad?, que su herramienta fundamental para curar, para sanar, para luchar contra una enfermedad es a través del conocimiento.
En algún momento alguien me dice, mire, pero usted en el curso de nuevo ingreso no da los datos, etc. Yo fui estudiante, yo anduve colaborando en examen de nuevo ingreso, yo les daba, mire, hasta la fecha, tal fecha, esta pregunta viene, tal. Pero en un momento uno comprende que el que debe de buscar eso, ¿quién es? El estudiante. Uno solo puede abrirle la ventana para que el estudiante vaya y descubra lo que usted está allí, ¿verdad? Acá está, y yo los invito, ¿verdad? A que lean estos archivos, ¿no? Lean estos archivos que se los han dado, ¿verdad? No sé si ya los tienen todos, ¿eh? O le vamos a decir a Cecia que se los mande, ¿verdad? O los descarguen, ¿eh? Y para que ustedes los puedan tener y vayan recabando las ideas fundamentales, ¿eh? Porque es mentira, ¿verdad? Que yo se los voy a dar todo, ¿verdad? ¿No? Es mejor cuando alguien lo descubre por su propia cuenta, ¿verdad? Y uno solo va aclarando, ¿verdad? El tiempo es corto, el tiempo es pequeño, ¿verdad? Para cubrir toda esta cantidad de temas, ¿verdad? Pero uno les encuentra sabor cuando uno las va descubriendo por sí mismo, ¿eh? Y yo sé que ustedes tienen esa capacidad, ¿verdad? Y me complace ver, cómo ustedes están acá. Vamos a ver, porque se dieron cuenta que venían en paz, mire, sí, que se vestían de blanco. ¿A dónde se buscan los documentos para leerlos? Le voy a decir a ella que veamos la forma en cómo se los compartimos, ¿no? Para que ustedes los tengan y los puedan leer, ¿verdad? Creo que esa ha sido la ganancia. Yo les voy a mandar, pero quiero ver aquí, estaba buscando hoy, y yo siempre he dado clases de historia. Historia, vamos a ver, aquí tengo el curso. Vamos a ver, permítanme, quiero ver. ¿Dónde tengo estas cosas? Ajá. Permítanme, voy a... Todo esto que hemos visto, nosotros lo vemos aquí en la universidad, mire, es con más detenimiento, pero para ustedes es resumido. Estaba buscando yo dónde dárselos, porque yo les subía a unos una línea de tiempo, mire, y me estaba acordando de eso, de ustedes que íbamos a ver. Vamos a ver. Regálenme unos segunditos, ¿verdad? Porque yo sé que algunos ya van a dormir. No lo encuentro, miren. Vamos a ver aquí. En sociología general. No, sería de mentirles ahorita que la voy a encontrar. Pero sí, yo se las voy a mandar. La voy a buscar. Como cambio, se me arruinó la computadora, entonces ahí perdí muchos documentos, ¿verdad? Y eso cuesta. Entonces, le voy a decir a Cecia o a Raquel que se descarguen estos documentos o que se les puedan compartir para que ustedes los puedan leer, ¿verdad? Y puedan tener acceso a ellos y los pueden leer y puedan construir una línea de tiempo, rescatar las ideas centrales, ¿verdad? Cada quien con su propia particularidad, porque no todos estudiamos iguales, ¿verdad? Entonces, no tiene una cosa diferente, ¿verdad? Entonces, y hagamos una cosa, yo quiero hacer una prueba con ustedes y el próximo miércoles preparo yo una prueba, un formulario en Google para evaluar esta área social, ¿verdad? Y hacerles preguntas de los temas que posiblemente vengan en el examen de nuevo ingreso. ¿Les parece esta idea? Sí, perfecto. Bueno, ahí y vamos avanzando, ¿verdad? Y avanzamos, que es lo primero para que ustedes se vayan ya preparando, ¿verdad? Entonces, llegamos a las 9:05. Mira, el tiempo se va, ¿verdad? Pero en el grupo está el enlace del material de estudio, revisen. Yo no estoy en ese grupo, ¿verdad? No puedo verificar. Verifiquen ahorita si está.
Michelle García. ¿Y ya verificaron? Por favor, para así no decirle a Ceci y a Raquel algo que ustedes tienen ahí, ¿ven? ¿Quiénes ya verificaron que está? Y tienen acceso a esto. El horario veo, dice Natalie. ¿Quién más? ¿Alguien más haya entrado? Si quiere nos comparte el enlace, Michelle, aquí del material de estudio. Pónganlo aquí solo para entrar. Por favor, Natalie. Porque así ya no le digo, ¿verdad? Que los comparta, porque estaría diciéndole algo que usted ya tiene. Entonces, por favor, me lo manda. Ahí está, vamos a ver, Rina. Muchas gracias, Rina. Ahí está, mire, estimado, ¿verdad? Ay, no, ya vi. Ustedes no leen, no buscan. Bueno, pero ya, hoy sí ya los tienen. Entonces, ahí los tienen. ¿Verdad, Rina? Ya pudieron entrar. Yo ya pude entrar en ese enlace y son los mismos documentos. ¿Quiénes ya pudieron entrar? Bien, ahí están, ¿verdad? Entonces, hagamos así, ¿verdad? El próximo miércoles yo preparo unas preguntitas, ¿verdad? Contéstelas, ¿verdad? Conscientemente, prepárese, ¿verdad? Y porque creo que los muchachos les van a hacer una prueba, ¿verdad? De todas las áreas, ¿verdad? Pero quiero hacer una prueba antes, ¿verdad? En el entendido de que ustedes van a leer esos documentos, ¿verdad? Y se están preparando, ¿verdad? Para el examen de nuevo ingreso, como muchos me lo han dicho que lo están haciendo este día, ¿verdad? Entonces, les agradezco yo su tiempo, su disponibilidad, ¿verdad? Y el interés que tienen por entrar a la universidad, ¿verdad? Y que sé que muchos lo van a lograr, ¿verdad? Entonces, nos quedamos hasta acá. Pasen una feliz noche, cuídense y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Cuídense. Bendiciones. Muchas gracias, licenciado. Bendiciones.